Los límites significan libertad, efectivamente, y para que hayan límites tienen que ser claramente definidos, como ha dicho David. Enseñando de que es natural de que ellos tengan ciertos deseos, ciertos gustos, pero lo que va a manejar la toma de decisiones no son sus deseos, sino es la sabiduría de Dios. Tienes que ser bien selectivo con los amigos que tienes, porque tus amigos tienen que conducirte al destino correcto, tienen que fortalecer tus convicciones. La meta no es llegar a lo más cercano a que sea pecado sin que sea pecado. Queremos alejarnos, queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Hola, soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. Uno de los desafíos más grandes de crecer es saber manejar nuestras relaciones, porque cuando nuestros jóvenes despiertan sexualmente, hay un despertar hormonal que los lleva a sentir y el sentir se vuelve muy importante. En el tanto que aquellos héroes que eran los padres se comienzan a ver anticuados y los amigos comienzan a ser lo más importante. Por eso hemos elegido el tema de hoy: relaciones, amistad y noviazgo. Y hemos traído lo mejor al estudio. Él es David McCorney, es director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, psicólogo, especialista en jóvenes, en crianzas, traumas y liderazgo parental. David ha dedicado su vida a los niños y jóvenes con la meta de que puedan llegar a tener hogares seguros. Ha publicado su libro escrito para adolescentes, Hombre en Camino, en donde aborda las luchas y las situaciones comunes que enfrentan los jóvenes. David, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, y gracias por la invitación a estar aquí este día. ¿Cómo era tu vida cuando eras adolescente? ¿Fuiste terrible? No, ¿No? yo digo que no, güey. Pueden preguntarle a mi mamá cómo sintió mi adolescencia. Yo pasé por diferentes etapas, Ujú, ¿verdad? Como yo te decía antes de que conocí a Cristo también a los ujú, 16. Pero antes de eso, yo sí topé fondo de mm, alguna manera. Yo estaba con unos amigos, yo lo menciono, yo lo cuento en el libro. Estaba con un grupo de amigos y mi intención era ser popular con ellos. O sea, yo quería encajarme, quería ser admirado, honrado, venerado en mi escuela, donde yo estudiaba en la secundaria. Y estos amigos con los cuales yo me rodeaba empezaron a robar y lo veían como algo fácil, algo divertido y comenzamos a robar de tiendas y fue como algo divertido. Fuimos un sábado al centro comercial y pasamos por las tiendas y robábamos ropa, cositas, o sea, robamos cualquier cosa. Hasta que un día estábamos en una tienda grande y yo había robado una película, pero en VHS, o sea, ajá, VHS, ¿verdad? Que sí, ajá, perdóname los que nacieron en 2000 para sí, acá, pero es un video, ¿verdad? Y lo había metido en la chaqueta que yo llevaba, y yo salí al parqueo. Y yo tenía 16 años, ya estaba manejando, iba en camino a mi vehículo cuando me agarra un señor por detrás. Dice, disculpe, puedo ver en su bolsa. Yo, ¿por qué? Yo estaba tan asustado en ese momento. Y él era un policía, pero el que estaba con ropa normal, ¿verdad? No sé cómo se dice eso. Pero él estaba dentro de la tienda, me siguió, luego vio cuando yo robé y me siguió afuera. Entonces me llevaron a un cuarto atrás, llegó un señor de la policía ya con su traje. Yo estaba tan asustado, yo me había arrepentido realmente. Yo digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y nunca se me va a olvidar mientras el oficial de la policía me llevaba atrás y me pasó por toda la tienda. Vi una señora que yo conocía de la iglesia y le saludé. Hola, hola, me dice. Y ella así como confundida porque yo estaba con ujú. la policía. Yo así como, ¿en qué me he metido? Si mis papás me han enseñado mucho mejor que eso. Pero poco a poco iba cayendo en lo que era aceptable en mi Círculo. círculo social, aunque iba en contra de mis valores.
Ujú. Y yo creo que ahí es el poder de rodearnos de personas que realmente nos elevan el estándar, no que lo bajen, ¿verdad? Y muchas veces como adolescentes buscamos amigos como sean, porque necesitamos amigos. Entonces, aunque sean con menos valores, con diferentes formas de ver el mundo, bueno, aunque con ellos, ¿verdad? Y bajamos y poco a poco nos va contaminando. Y eso es lo que a mí me pasó. Wow. Cuando te escucho, creo que todos hemos pasado por ahí. La adolescencia no es una etapa fácil porque buscamos una relación de amistad y a veces, como ha dicho David, vendemos nuestras convicciones Ujú, con ujú. tal de ser aceptados. Y vienen las relaciones, nos enamoramos, nos gusta. Y el gusto, la atracción es normal, es natural, porque la sexualidad es normal. Mm, Pero surge una pregunta como padre, ¿cómo pongo límites ujú. a este hijo que quiere expresar su identidad, que quiere expresarse y tiene amigos donde ya comienza a salir de mi control? ¿Cuál es el equilibrio entre la libertad y los límites para que Mm. nuestros hijos crezcan en un hogar seguro? Sí, y esa tensión que mencionas, Ujú, en que queremos que nuestros hijos aprendan a ser independientes, que ellos sean empoderados a vivir su vida, a tomar decisiones, a lograr cosas. Al mismo tiempo, tenemos el mandato de protegerlos, ¿verdad? Entonces, es una tensión que tenemos que navegar, pero una forma de verlo que yo veo los límites como una estructura con parámetros y reglas que nos ayuden a nosotros a protegernos. ujú, Entonces yo lo veo como si estuviéramos en una de esas carreteras. Si has manejado, por ejemplo, como en Houston o ujú. unas ciudades grandes, ya no hay carreteras de como 10 carriles. Imagínate que si se borrara todas las líneas y todos iban manejando por donde fuera, o sea, por doquier. Y ellos así como sin ningún límite dentro de esa carretera. ¿Cuántas o cuántos accidentes habría en Mm, cada minuto? claro. Y así realmente es meter nuestros hijos a vivir una vida en la secundaria, en la escuela, sin tener parámetros y reglas. Es como meterlos a un vehículo y decir, bueno, 70 millas por hora y no hay reglas, ¿verdad? No hay límites. Tú puedes ir donde sea. Van a chocar, Ujú. ¿verdad? Y vamos a tener responsabilidad como padres porque es nuestra responsabilidad guiarlos. Entonces, yo lo veo como los límites que son parámetros y reglas que se pueden definir. Son cosas concretas que estamos diciendo, como yo puedo ver una línea blanca que me marca que yo debo mantenerme en este carril, que puedo cambiar de carril y hay todo un proceso para hacer eso, ¿verdad? Tengo que ver atrás, tengo que encender el pie de vías y tengo que cruzar, ¿verdad? Pero hay un proceso para hacerlo. Entonces, en cuestión de las amistades y los noviazgos con nuestros hijos, tenemos que introducir a la escena cierta estructura que les va a orientar, enseñando de que es natural de que ellos tengan ciertos deseos, ciertos gustos, pero lo que va a manejar la toma de decisiones no son sus deseos, sino es la sabiduría de Dios. Y por eso necesitamos tener ciertos parámetros para que podamos tomar decisiones sabias, aun cuando nuestras hormonas están a mil o cuando sentimos que estamos enamorados y daríamos nuestra vida por este muchacho, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan entender de que hay una estructura que les provea seguridad y que los mantenga en su carril. ¿Cuáles son esos límites básicos que debemos de establecer en el hogar? Creo que hoy día los más difíciles de los más necesarios en cuanto a los límites tiene que ver con nuestros celulares y con los celulares de nuestros hijos. Muchos hijos, conozco chicos que desde los 11, 12 años ya tienen celulares y eso sería otro tema para otro episodio, pero hay mucho peligro ahí, ¿verdad? Y si estamos dando un acceso libre a nuestros hijos con todas las aplicaciones que quisieran, a las horas que ellos quisieran, un uso sin límites, realmente les estamos destinando algo muy malo, les estamos poniendo una carretera y que ellos que se vayan a chocar. Entonces, comenzando con límites con el celular. Por ejemplo,
algo que nosotros hacíamos era que los teléfonos se dejan en la cocina en la noche. A partir de las 9 p.m. el teléfono se deja en la cocina. Y de esa forma nosotros sabíamos de que no se iba a usar en la habitación donde la mayoría de las cosas pasan. Muchos de los jóvenes, no sé cuánto es la estadística, pero una mayoría de los jóvenes envían fotos de ellos mismos desnudos Ujú, antes de llegar a los 16 años. mm, ¿En qué momento sucede esto? ¿Verdad? Muchas veces es cuando estamos solos y poco a poco nos vamos convenciendo que esto no está tan mal. Bueno, solo una vez, él me está pidiendo, lo voy a hacer. Bueno, ella necesita esto para nuestra relación, entonces envían fotos. Entonces nosotros como padres tenemos que cortar esas posibilidades para que nuestros hijos tengan más libertad en su vida, ¿verdad? ujú. Aunque no lo van a ver así. Los límites significan libertad, efectivamente, y para que hayan límites tienen que ser claramente definidos, como ha dicho David. Estas son las reglas de la casa. Un teléfono es para llamar sin acceso a Internet o sin acceso a otras redes sociales. No se puede establecer una red social personal hasta, digamos, los 15 años, donde ellos comiencen a desarrollar mayor conciencia. Es importante que todos rindamos cuenta en la casa, donde no hay claves secretas ni del teléfono de papá, ni de mamá, ni de los hijos, y donde nosotros nos sintamos rindiendo cuentas entre nosotros Ujú, para protegernos. Esta rendición de cuentas es lo que nos ayuda a nosotros a hacer visibles los ujú, principios éticos y morales que Dios ha grabado en nuestros corazones. Terminaba una conferencia donde hablaba de la importancia de posponer el inicio de la actividad sexual mm, hasta el matrimonio y les decía las razones a los jóvenes. mm, Una linda chica de unos 15 años me dice, ¿por qué no hacerlo si mi mamá lo hace con el novio? mm, Y en ese momento casi me deja sin palabras. mm. Y fue un momento para ayudarle a confrontar su vida, porque ahora estás construyendo tu propio destino Ujú, y no ujú, puedes seguir culpando a tu mami por ujú, lo que ella hace. Si tu mamá cometió un error, no tienes por qué cometerlo. ¿Qué hacer cuando uno de los cónyuges no mm, tiene límites y mis hijos están expuestos a que yo pongo límites y el otro mm. cónyuge no quiere poner límites? Uy, sí, de las situaciones más difíciles cuando no hay un acuerdo entre Ujú, los esposos, ¿verdad? Que puedan ujú, decir, sí, con estas reglas estamos de acuerdo, difícilmente se va a poder implementar. ujú. Porque los hijos van a saber, con mi mamá puedo, pero con mi papá no puedo. Ujú, Entonces, ¿qué mm, van a hacer? Buscar lo que más les convenga, ¿verdad? ujú. Lo que más les conviene. Entonces, si se puede buscar estar de acuerdo, es lo mejor entre esposos, Entre los ¿verdad? esposos. Eso es ideal. Si no se puede, si la mamá, por ejemplo, es cristiana y el papá no, y el papá tiene una vida desordenada y está haciendo cosas y quieren enseñar a sus hijos, dos cosas diría esa mamá. Una es no subestimar el poder de sus oraciones. Ujú, muy bien. Y número dos, tampoco subestimar el poder de su testimonio y su relación como algo, una voz de influencia en la vida de sus hijos. Porque si su mamá está orando para su arrepentimiento, para que entienda el evangelio, la meta es que estos hijos lleguen a ser seguidores de Cristo, porque hay momentos de ser seguidores de Cristo Ujú. cambia el norte, ¿verdad? De la brújula. Ya no no puedo decir, bueno, no lo voy a hacer porque mi mamá hace tal y tal. No, pero tú no eres seguidor de tu mamá. Tú eres seguidor de Wow, Cristo. wow. Entonces ya cambia el referente, ya se puede, hay otro estándar, ¿verdad? Y esa sería la meta, de que nuestros hijos lleguen a nacer de nuevo, que nuestros hijos lleguen a seguir a Cristo, porque ya ni siquiera me está siguiendo a mí, no que no me vaya a honrar, ¿verdad? Pero que su estándar, su principio de vida se basa en que son hijos de Dios, seguidores de Cristo, y Cristo tiene ese estándar, ¿verdad? Wow. Quiero ir al inicio de la entrevista con tus amigos, los que se Mm, metían a robar, que te inspiraron a hacerlo. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida los amigos? muchísimo. Yo creo que quisiéramos creer sobreestimamos nuestra influencia sobre otros
Ujú, y subestimamos la influencia que los demás tienen sobre nosotros. Es decir, ujú. si somos cristianos como adolescentes, creemos, no, pero yo tengo que ser sal y luz. Así que yo voy a tener los peores amigos, ir a las peores fiestas para yo ahí brillar. Y yo diría, uy, no sobreestimes, Ujú. no sobreestimes de lo que tú eres capaz, porque fácilmente podemos caer. Ujú. O se dice en la escritura, el que cree que estar firme, cree que estar Mire firme. que no caiga. Sí, entonces sí tenemos Mm. que guardarnos de ciertas situaciones porque somos más propensos a ser influenciados de lo que nosotros quisiéramos confesar. Si yo veo que mis hijos están teniendo amigos que no les convienen, ¿qué hago? Otra situación difícil. Yo digo, mi mamá siempre tenía, yo creo que las mamás tienen como Ujú. un sexto sentido de que ellas pueden detectar amigos tóxicos, amigos Sí, sí, falsos, y sí. son muy buenos para eso. Yo tenía un amigo, recuerdo a mi mamá, así como, no me gusta ese amigo, pero yo Mm, como necio, yo seguía y era mi amigo. Y yo recuerdo la postura de mi mamá, que a veces me lo decía, tampoco era todos los días que me estaba diciendo las cosas, pero sí me hizo entender por qué no le gustaba que yo me juntaba con ese amigo y algo que yo aprendí muchos años después es que mi mamá me decía que ella, en vez de confrontarme en muchas cosas, ella decidía, voy a orar mejor, voy a wow. orar. Y dedicaba su aliento no para ponerme las cosas en cara, sino para dirigir sus palabras a Dios. Y yo veo que esas oraciones de mi mamá se convirtieron en la misericordia que me salvó. ¿Cómo nuestros hijos pueden discernir que los amigos no les convienen? Mm, Porque yo igualmente vuelvo a mi adolescencia y eran mis amigos, o ajá, sea, ujú, no eran malos, tomaban, fumaban, y hacían sus cosas, pero hacíamos deporte, jugábamos, claro. íbamos a las aventuras, eh, pero al mismo tiempo, poco a poco me fueron alejando del camino, Ujú. no porque querían, es que era el ambiente natural. ¿Cómo discernir, Mm, la importancia de los amigos para un adolescente? yo creo que siempre podemos regresar al principio de que un árbol se da a conocer por su fruto. Mm, Entonces, si uno está viendo el fruto realmente de la amistad como tal, que estás diciendo más malas palabras, que estás mm, hablando peor, que estás faltando respeto a las personas, que hay una forma de actuar que no es agradable y que saben que no es coherente con las convicciones y valores ujú, que se tiene. De ese ángulo, decir, realmente puede ser esa amistad lo que te está llevando, que te está contaminando a tal punto que no estás actuando como tú eres, ¿verdad? ujú, Porque tú no eres así, ujú. ¿verdad? Tú estás bajando tu estándar, te estás comportando Guau. como ellos, ¿verdad? Pero para de verdad validar a los padres, que es un área muy difícil. Yo conozco padres que ellos son extremos y duros y como que no, si una relación no es cristiana, por ejemplo, yo no voy a permitir. ¿Y qué hacen los hijos? Lo hacen escondidas, Ujú. ¿verdad? Y buscan las formas de tener amistades sin que sus papás sepan. Entonces se daña aún más porque se está dañando incluso la misma relación entre padre e hijos. Todo esto para decir Ujú. que hay que tener mucho cuidado también cómo manejamos la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, también implementando límites. Guau. ¿Cómo Jesús eligió sus amigos? Bueno, yo quisiera saber eso también, porque él un día los encontró, pero Ujú, sabes que estaba pensando principalmente en Pedro, Juan y su amigo Santiago, que eran como ujú, los tres mejores amigos de Jesús. Y veo cómo terminaron todos estos amigos, de que ellos eran, aunque Pedro tropezaba, aunque tenían sus luchas y todo, pero algo que yo veo que Jesús logró identificar con ellos, es que ellos eran leales y eran mm. fieles, Guau, ¿verdad? muy bien. Y aunque ellos en algún momento, como sabemos, ¿verdad? Que Pedro 3 veces, ¿verdad? Que él negó conocer a Jesús, pero realmente después se arrepintió y siguió, y fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia. Ujú, Entonces, encima de sus faltas, fue leal y fue ujú, fiel. Entonces, yo creo que una base es que tenemos que buscar no gente perfecta,
¿verdad? Y tampoco veo que Jesús estaba buscando el pedigrí de las personas y como que naciste en esta familia y pidiendo su genealogía. Estaba viendo quiénes eran que hacían. Y obviamente lo que podemos ver de sus discípulos es que al momento que Jesús dijo, sígueme, Lo hicieron. lo hicieron. Una Sí. disposición, Wow. una Wow. apertura, ¿verdad? Esto que estás diciendo es clave. Yo recuerdo cuando me convertí, yo hablé con mis amigos y les dije, miren, yo ahora voy a ir por este camino. Si ustedes no me ayudan, no podemos seguir. Y ellos habían sido mis amigos de la escuela y el colegio. Ellos no creían que yo iba a perseverar y poco a poco nos fuimos alejando porque nuestros caminos, nuestras actividades, nuestro foco de interés ahora comenzaban a ser diferentes. Tienes que ser bien selectivo con los amigos que tienes, porque tus amigos tienen que conducirte al destino correcto, tienen que fortalecer tus convicciones, tienen que animarte a hacer lo correcto. Y una de las cosas que yo viví fue que me quedé sin amigos. Y Dios me dio Isaías 55:5, que dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, el Santo de Israel que te ha honrado. Y yo dije, este es el anuncio de nuevos amigos. Y Dios comenzó a darme amigos del alma, amigos del corazón. Mm. Y yo puedo valorar amigos que yendo por el mismo sendero nos animamos y nos estimulamos a las buenas obras. Sé selectivo. Si tú eres un seguidor que tiene que vender sus convicciones para tener amigos, no te convienen. Mm. Tienes que ser líder de tu vida y ser una persona que inspire a los demás como Jesús, que ellos dejándolo todo, te siguieron y siguieron al destino que tú estabas eligiendo. Me gustaría ir a la otra parte de este tema, que son las relaciones románticas. Ujú. El que le guste a alguien a los 13, a los 14 años, me gusta, significa que debo de establecer una relación romántica. ¿Cómo establecer ese límite con nuestros hijos? Es una buena pregunta. Es difícil entenderlo porque cuando vemos en la Biblia era otra Ujú. cultura, ¿verdad? Entonces, si vamos como que queremos ver una aplicación muy práctica de la Biblia a nuestro contexto sobre los noviazgos, es muy difícil. Es difícil, dos culturas diferentes. Totalmente. Y sí, este tema en particular es muy cultural, porque lo podemos ver incluso hoy día en otras Ujú, culturas que maneja de una forma distinta. Entonces, yo creo que donde hay confusión en cuanto a la aplicación, tenemos que regresar a los principios. ujú, ¿Y cuáles son los principios? Los principios son que un noviazgo debe servir el propósito como ese compromiso prepacto. mm, Es decir, que tú te estás posicionando para entrar a uno de los pocos pactos que vas a hacer sobre en este mundo. Y es una decisión tan grande. Entonces, tener un tiempo para conocer a la otra persona es ujú. algo sabio y prudente para luego tomar la decisión de decir, sí, yo voy a entrar a un pacto con esta persona. Y esto es un lujo también de nuestro contexto. O sea, otras culturas en donde es como, bueno, te presento, ¿verdad? Tengo a mi hija y como que me vas a dar 30 cameos. O sea, aquí está, ¿verdad? O sea, bienvenida a la familia. Entonces, tenemos ese lujo hoy que podamos eh, elegir, que podemos conocer, que podemos descubrir. Yo creo que una cosa que donde debemos tener mucho cuidado, nosotros alimentando los noviazgos a una edad muy temprana. Claro. Porque si se tiene 13, 14 años, si vamos realmente otra vez a los principios, y yo le pregunto a mi hijo de 14 años, ¿tú realmente estás entrando a un compromiso prepacto? Mm, ¿O tú estás siguiendo el hilo de lo que te gusta hoy, lo que te llama la atención, o que esta chica es linda? Porque si esta chica es linda y te gusta, ujú. yo sí la animaría a que puede tener cierta admiración y tampoco que va a oprimir lo que siente, pero que no necesariamente se tiene que establecer una relación para que eso sea una parte de él. Wow. Esto me lleva a la siguiente conclusión. Nuestro amigo Donald Franz, mi colega acá en Enfoque a la Familia, dice, la mayoría de las veces un noviazgo es una licencia para besos, caricias y manoseos. Si usted abre esa puerta, es una puerta peligrosa que nos puede conducir a una satisfacción de los deseos físicos,
pero nos aleja emocionalmente. Un noviazgo, como David lo ha planteado, es el entrenamiento y la preparación para una relación de pacto. Pueden gustarte personas, sentir atracción, pero no lo lleves hasta un noviazgo porque simplemente será una licencia para lo que acabo de decir y tienes que tener mucho cuidado porque si no enferman la relación. ¿Qué significa enfermar una relación? Mm, Circunscribirla a un placer físico simplemente sin permitirse a ustedes conocerse emocionalmente o conducir la relación mm, hacia una meta futura. Es importante por eso poner límites. ¿Cuáles serían los límites que una pareja que se gustan, ujú, que se declaran el amor, ujú, se declaran novios, cuáles son los límites que deben establecer? ujú. Besos, caricias y abrazos. Sí, es una buena pregunta. Y yo creo que a veces lo definimos como se convierte en pecado ya cuando es el acto sexual. Ujú. Y creo que otra vez Jesús cambió la definición del pecado cuando él lo puso que si tú con tus ojos estás viendo una mujer, ya en tu corazón Wow, cometiste adulterio. Entonces así tenemos es. que entender de que no podemos usar una regla para medir el pecado diciendo que, bueno, si solo llamamos al acto sexual, entonces solo ahí es pecado. ¿Verdad? Sabemos que no. Sabemos que comienza desde mucho antes. Entonces necesitamos poner un parámetro para llegar incluso mucho antes de llegar a eso. La meta no es llegar a lo más cercano a que Ujú. sea pecado sin que sea pecado. Queremos alejarnos, queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Queremos incluso demostrar de que el amor más fuerte es el amor que se sacrifica. Yo como hombre estoy dispuesto a sacrificar mis deseos carnales por amor. Wow. Y, y que las mujeres entiendan y aprendan. Y yo lo tomo como, yo como papá, voy a enseñarle a mis hijas que una muestra de amor se ve en el sacrificio y para los hombres les cuesta el área sexual. Entonces, cuando un hombre dice, yo te admiro y te quiero mucho, entonces vamos a tener estos límites fuertes para protegernos. Yo digo, wow, estás sacrificando mucho porque el amor abunda, Y ¿verdad? ese amor tiene futuro. Ese Claro. amor conduce al matrimonio. Ujú, Y es importante que ustedes lo hablen con sus hijos abiertamente. ¿Por qué? Porque si usted no lo habla, lo hablarán los amigos, lo hablará el deseo. Y nosotros debemos de permanecer ayudando a nuestros hijos a establecer límites claros. Eh, Otra de las realidades que se da es, me gusta, eh, a ver si lo ejemplifico con esto que dijo esta chica, es que aquí en la iglesia no hay chicos guapos, los guapos están en la universidad, es que aquí no hay chicos como para mí, ¿no? Y un día ella desaparece de la iglesia, a los 2, 3 años aparece lastimada, herida, demacrada, dijo, me enamoré de un narcotraficante. ujú, Me enamoró con paseos en autos de lujo, con regalos caros, con mm, flores, con detalles. mm, Me enamoró el chico guapo, ujú, ujú, pero sus valores eran totalmente opuestos a los míos. Eh, y encuentro a muchas jóvenes ujú, caer en ujú. esta trampa. ¿Cuál es el peligro de enamorarse o entregar mi corazón a alguien que no es cristiano? Uy, y la Biblia habla abiertamente de eso, ¿verdad? De ese yugo desigual, de que no podemos estar bajo el yugo de Cristo, dos personas que no, o sea, ambos tienen que creerle y seguirle, ¿verdad? Entonces, hay mucho peligro. Y creo que otra vez, esta chica, yo me pregunto, ¿cómo se hablaba del romance y el amor en su casa? Mm, ¿Cómo aprendió ella? Y yo me atrevo a decir de que ella seguramente aprendió la mayoría de lo que ella sabía por medio de películas y series. wow, claro. Porque era la definición de qué es amor, qué yo me merezco, de qué es lo que yo necesito una relación. Porque sus valores se veían que es lo principal es que sea atractivo físicamente. O sea, sea como sea, pero guapo. Obviamente eso refleja su formación y probablemente ni siquiera fueron los padres, o tal vez sí, pero también yo creo que como padres tenemos que tener mucho cuidado qué están viendo nuestros hijos, Hmm, porque
a lo que los exponemos constantemente va formando su perspectiva, su cosmovisión, la forma en que ellos ven las cosas y sus mismas prioridades. Entonces, si estamos permitiendo que nuestros hijos vean serie tras serie, tras serie, tras serie en Netflix o lo que sea, y están viendo, se están contaminando con toda esa información, y luego que vayan a salir al mundo real y tomar buenas decisiones sobre el amor. Hmm, ¿Cómo ha sido la escuela? ¿Cómo ha sido la mm. formación? Entonces, otra cosa es que tenemos que ser contraculturales con esto. La cultura nos dicta una cosa, pero si en mi familia es normal de que seamos contraculturales, la mayoría de personas están buscando cómo enriquecerse y nosotros donamos el 10% de nuestras finanzas a Dios cada mes. Lo normal es de que las personas buscan vivir en una casa más grande y más grande y más grande, y nosotros aportamos a las misiones mundiales, enviando misioneros al extranjero. Cuando ven que lo contracultural es normal en su casa, entonces también cuando presentamos esta área, en el mundo te dice que tú cuando te gusta a alguien, entonces se progresa de esta forma, pero es lo que este mundo dice. Yo te quiero enseñar la verdad, lo que la Biblia enseña. Wow. ¿Verdad? Que va en contra de la cultura. Pero si eso es normal de que ellos tienen un referente, no, pero yo quiero vivir la verdad, no lo que la cultura me está dictando, ¿verdad? Tenemos que ir contra la cultura. Terminemos este diálogo con, yo quiero saber si el noviazgo que tengo tiene características saludables o poco saludables. ¿Qué serían las características saludables de un noviazgo cristiano? Hmm. Varias cosas me llaman la atención, por ejemplo, comenzando con sus creencias. Y Ujú, eso se va midiendo muy rápido en ujú, una relación, que podemos medir rápidamente quién realmente toma más en serio su relación con el Señor. Y quisiéramos, como si estoy saliendo con una chica, quisiéramos estar casi que al mismo nivel, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una prioridad, seguir a Cristo. Yo diría que mucho de todo lo demás lo podemos ir trabajando en el camino, pero si estamos convencidos de esta prioridad, y yo lo he visto en mi propio matrimonio, yo creo que ha habido momentos donde yo digo, si no fuera porque nosotros dos tenemos a Cristo como el centro, ya me hubiera ido. ujú. Ella ya me hubiera dejado. Pero si no fuera por esa roca que es más fuerte que nosotros, sobre la cual estamos posicionados, ya, o sea, ¿qué hubiera sido mi matrimonio? Wow. Entonces, si no tenemos ese fundamento y luego lo demás, comunicación, resolución de conflictos, hay muchas más cosas que debemos considerar. Otra cosa es que se ve como un noviazgo, como algo tan individualista, donde nosotros como cristianos debemos ver lo que también es algo que yo estoy haciendo en comunidad. Yo lo cuento en el libro de que cuando yo me hice novio de mi esposa fue en la casa de sus papás, bajo su bendición, y toda mi familia, mis amigos esperando la noticia. O sea, Mm. fue algo en comunidad. Entonces se podría gozar en comunidad, pero también en los momentos muy tristes también teníamos una comunidad donde podríamos ir a pedir ayuda. Entonces no lo hagan solos, háganlo con mentores, con pastores, con personas a quienes pueden rendir cuentas. Cuenten sus límites a otras personas, que otras personas les pregunten cómo va la relación, ¿verdad? No se aíslen, ¿verdad? Porque hay mucho peligro. Por eso es fundamental que usted defina los conceptos importantes con sus hijos y les ayude a establecer los límites, que ellos puedan consagrar su relación delante de Dios. Y me encantó como David lo ha dicho, la comunidad nos protegió, nos impulsó, se alegraron, nos acompañaron en los buenos momentos y nos han acompañado en los momentos de crisis. Bendigo tu vida, bendigo lo que tú eres, bendigo tus relaciones y pido a Dios que te dé valentía para terminar una relación si no te conviene y te dé discernimiento y sabiduría para alimentar buenas relaciones. David, mil gracias por haber estado acá en Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto, y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado acá en Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.